de Oviedo, a continuación el coro Reconquista, son un grupo más joven. Para finalizar el coro santiaguín, seguramente al final cantaremos alguna canción en conjunto. Unas palabras porque don Atilano tiene una buena relación con la música. Don Atilano cantó en el seminario de Oviedo en un famoso grupo que era la Escola Cantorum, dirigida por un inolvidable profesor, don Alfredo de la Roza, que fue un compositor asturiano importante, música sacra y también música profana, y en alguna ocasión dirigió en la explanada de Covadonga al coro Reconquista y a otros muchos coros que se unían allí todos los años para una celebración coral. Don Atilano era un bajo muy reconocido y si hubiera seguido por el camino de la música seguramente hubiera llegado a algo. Quiero recordar una anécdota de don Atilano. Con la Escola Cantorum ya salían a hacer, habían salidas como nosotros salimos a distintas provincias de España. En una ocasión don Atilano con la Escola Cantorum vino a Salamanca y como hoy en internet está recogido todo, hay una foto en la que se ve a don Atilano subiendo unas escaleras y mirando hacia atrás, que no es la imagen de la mujer de Lot que quedó petrificada, sino que es seguramente el recuerdo que tuvo hoy, que va a tener siempre en el retrovisor mirando hacia atrás hasta este pueblo que tanto le quiere, pero él tiene que seguir su camino, el camino que le encomendó la dirección. Pues nada, un aplauso para él. En asturiano, compuesta por un famoso poeta, José León del Estar, y música de Casanova, que tengo entendido que es de cerca de su pueblo, en Canas de la Cea, o sea que todo queda en casa.